Biblia dice. Bienvenidos una vez más a su canal del Ministerio Evangelístico Como la Biblia dice. Estamos estudiando, este es el segundo video de nuestro estudio acerca de los acontecimientos que se dieron en la Semana Santa, es decir, en el tiempo, en los últimos 4 o 5 días que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y ya ayer mirábamos el primer video en el cual estuvimos analizando los sucesos que se dieron en Domingo de Ramos. Hoy vamos a seguir con el Lunes Santo. ¿Qué cosas se dieron el Lunes Santo? No se olviden que nuestro Señor Jesucristo había regresado a Betania y ahora el Lunes Santo vuelve nuevamente para seguir con las celebraciones de las fiestas de Jerusalén, en donde ya había mucha gente. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Voy a invitarles que leamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, el versículo 20 en adelante dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En el video anterior, hablando acerca del Domingo de Ramos, pudimos darnos cuenta que terminamos con la maldición de la higuera, porque según Mateo, la maldición de la higuera la narra una sola vez. Después vamos a explicar por qué razón, porque cómo los judíos, el día del miércoles, el miércoles santo, vamos a explicarlo, cómo los judíos tenían, cómo consideraban ellos los días, ¿me entienden? A partir de qué hora y qué hora. Entonces para Mateo, él une un solo hecho, porque para él lo que pasó ayer a las 6 de la tarde es igual al mismo día de hoy. Eso lo vamos a explicar el miércoles, para el cuarto video, que es el miércoles. No se preocupen, no vamos a correr. Sin embargo, ustedes ven que ahora Marcos lo dice 2 veces, como en realidad sucedió. Así que en los versículos 12, en el capítulo 11, versículo 12, Pablo ya anteriormente dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Pero ahora, en el versículo 20 dice que pasando por la mañana, es decir, en el mismo día, nada más que el lunes por la mañana, porque lo que pasa es que Jesucristo, según Mateo, había maldecido a la higuera cuando venía de regreso. Pero ahora Marcos nos dice que fueron 2 hechos. Cuando vienen al día siguiente, entonces se encuentran que la higuera ha sido maldecida, que había sido maldecida, ya ahora ya está completamente seca. Por eso leíamos en el versículo 20: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, ¿verdad? Lo que había pasado anteriormente. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Esto nos da la impresión de que hay una pequeña contradicción, pero no es así. No tenemos tiempo para explicarlo, pero es el miércoles vamos a hablar un poquito de eso. Entonces la primera cosa que se da aquí es cuando los discípulos van de regreso
hacia Jerusalén, se dan cuenta que esa higuera que había maldicho aparentemente ayer, pero que había sido el mismo día, porque había sido, de acuerdo a los judíos, el mismo día, está completamente seca, ya está seca. Así que la gran bendición es de que nuestro Señor Jesucristo usa ese hecho de la maldición de la hoguera, de la higuera, la usa para poder hablar acerca de la oración. Y es cuando le dice a Pedro, mira, le dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aprovecha para darnos algunos consejos acerca de la oración. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es obvio que nuestro Señor Jesucristo está llevándonos hacia un carácter ministerial. No solamente del ministro del Señor, no solamente de los líderes dentro de la iglesia, sino el carácter ministerial de toda la iglesia. Toda la iglesia, todos los miembros de la iglesia pertenecemos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia universal, y todos debemos, antes de entrar a orar, mantener este principio que no se había entendido en los 3 años y medio, y hoy nuestro Señor Jesucristo aprovecha la oportunidad de decirle a sus discípulos que para entrar a orar, primeramente tenemos que perdonar a los demás. Primeramente tenemos que perdonar a los demás. Este evangelio tiene algunas cosas que no tiene Mateo, las pone Marcos, y otras cosas que no tiene ninguno de los dos, las pone Lucas, y Juan abarca un poquito más con respecto al día miércoles. Ustedes lo van a ver. Vamos a identificar a Marcos. Marcos no era un apóstol del Señor, no era un discípulo. Marcos era aquel mismo Marcos que acompañó a Pablo, llamado Juan Marcos, que acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, el cual Pablo lo desechó para el segundo viaje misionero, y entonces ya él solamente se fue con otros hermanos. Pero es el mismo Juan Marcos. Este Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio según San Marcos, y entonces no anduvo con Jesús. Se dice, y la iglesia primitiva lo sostenía así, de que este Marcos fue el ayudante número 1, el brazo derecho, se puede decir, del apóstol Pedro. Por eso él recibió todo lo que el apóstol Pedro le dijo. Es como que digamos que este evangelio es el evangelio según el apóstol Pedro, pero escrito por Marcos. Marcos fue el que sirvió de escritor. Aclarado todo esto, debemos estar claros que este hecho dio lugar a que nuestro Señor Jesucristo, como habíamos dicho anteriormente, también pasase a otro. Y el otro suceso es la limpieza del templo. Como ustedes ven, eso obviamente no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden seguir más adelante, pueden seguir leyéndolo porque no tenemos ese tiempo. Pero si ustedes se dan cuenta, a Jesucristo lo desafían, Jesús sana a los ciegos y a los cojos, y los jóvenes declaran a Jesús como el Mesías o el Hijo de David. 3 acontecimientos. Obviamente se supone que el primer acontecimiento, como les decía, Marcos lo pone, el primer acontecimiento como de lunes, como que limpió el templo Jesús. Nosotros lo pusimos como que era el domingo, de acuerdo como le digo, al problema de la hora que había con respecto a decidir dónde comenzaba el día y dónde no. Lo importante sí, en cuanto a la limpieza del templo, si lo tomamos en cuenta, nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro que el templo era la casa de oración, es decir, la casa en donde nuestro Señor Jesucristo, en donde Dios se manifiesta con todo su poder. Por lo tanto, no puede ser usado
para otra cosa que no sea la alabanza, la adoración y la oración a nuestro Dios. Ahora, si ustedes se fijan, estudiando un poquito cómo era el templo en ese tiempo estaba dividido. Jesucristo entra y lo primero que se encuentra es el atrio de los gentiles. En el atrio de los gentiles era donde todo el mundo podía escuchar, ¿me entienden? Lo que se estaba hablando, el mensaje que se estaba dando. Seguía después el atrio de las mujeres, después el atrio de los hombres y posteriormente el lugar santo y después el lugar santísimo. Entonces Jesús considera que el templo no es solamente la parte donde se está predicando en el lugar santo, donde se están haciendo los sacrificios y todo lo que Dios había mandado hacer, sino que considera el templo desde el primer milímetro que pertenece, que es propiedad del templo de Dios. Trasladándolo a nuestro sistema, a nuestros tiempos actuales, decimos entonces que Jesucristo consideraría el templo a partir haciendo una memoria de cómo son nuestros templos hoy. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, el templo entonces comienza con el parqueo. Desde el momento que se abre la puerta del parqueo de la iglesia, del templo, ahí ya eso lo considera santo el Señor. Ya él lo considera que es el templo. Y si sigue más adelante, vamos a ver que hay una entrada, quizás hay un techo antes de entrar por donde pasan los carros. Todo eso es parte del templo. Así lo consideró nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que nosotros no deberíamos usar lo que es la parte del templo, no importa que sea el parqueo o que tengamos un lugar aparte ahí para hacer ventas, para hacer kermeses. Yo creo que, y es lo que es el principio de Dios, y los judíos lo seguían muy claro, que para poder abastecer, robustecer y recoger el fondo para el presupuesto del templo y para el presupuesto de todos los servicios del templo y para los sacerdotes, en este caso para los líderes de la iglesia, no debería haber necesidad de estar haciendo ventas. Siempre he dicho que este tipo de kermeses y ventas no hace nada más que desperdiciar el tiempo de Dios, y eso no lo vio bien el Señor. En la primera ocasión ya había el Señor Jesucristo, y en los primeros capítulos de Juan, en el capítulo 2 encontramos que Jesucristo ya había purificado el templo. En ese tiempo agarró un látigo y empezó a latillar a la gente. En este caso no, ya Jesucristo lo hace de otra manera, pero él quiere dejar bien claro lo que es el templo y para qué es el templo. Amados hermanos, el templo y todos los presupuestos deberían, de la iglesia, todos los presupuestos de la iglesia debería de ser tomado exactamente de lo que son los diezmos y las ofrendas. ¿Me entienden? Es lo único que estableció nuestro Dios, los diezmos y las ofrendas. Muchas veces tenemos problemas con el asunto de los diezmos, pero no olvidemos que la iglesia primitiva y los apóstoles no tuvieron problema con los diezmos. No se dan cuenta que nunca ellos hablan del diezmo en todo el Nuevo Testamento. Nadie tuvo que decir nada acerca del diezmo. ¿Por qué razón? Porque los judíos, que eran los primeros que se convertían al Señor, como comenzó la iglesia, ellos tenían bien claro que no dar el diezmo era robarle al Señor, y después de eso daban las ofrendas. Algunos, dice, en la iglesia primitiva vendían sus propiedades para poder llevar más dinero y poder sostener a todos los que se iban convirtiendo, porque empezaban a ser perseguidos y no tenían trabajo. El apóstol Pablo en sus cartas habla acerca de algunas ofrendas, pero ninguna de estas tiene que ver con el fondo del presupuesto de la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que el apóstol Pablo habla de ofrenda, habla de la ofrenda para los santos. Es decir, una ofrenda que le recogían las iglesias donde él iba en sus viajes misioneros, para él llevársela de nuevo a los apóstoles que habían quedado y a la iglesia que había quedado
en Jerusalén. A ella es que le llama los santos. ¿Por qué razón? Porque estos no tenían trabajo. Estos eran perseguidos y tenían que reunirse en las catacumbas. Así que, amados hermanos, esto es más o menos lo que ha pasado el día lunes. El día lunes, mañana, el próximo video, vamos a estar viendo lo que pasó el día martes. Vamos a terminar con estos versículos hermosos acerca de lo que dijo el Señor, que ya se los leí, y con esto nos vamos a ir. El versículo 25 del capítulo 11 dice: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Él dice que cuando vino a nosotros y nosotros le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador personal, Él nos perdonó. Pero de los pecados que nosotros vamos cometiendo a diario, nosotros venimos a Él a pedirle perdón, para que su sangre nos alcance y nos perdone de todos los pecados que hemos cometido. Les aseguro que según nuestro Señor Jesucristo, y nosotros vemos en algunas cartas del apóstol Pablo acerca de la oración, si nosotros antes no perdonamos a aquellos que nos han ofendido, no vamos a recibir el perdón del Señor. Eso es como una llave. Eso es como un complemento. Así que estamos llamados a perdonar. No importa qué nos hayan hecho. No importa qué nos hayan dicho. Estamos llamados a perdonar, amados hermanos, y espero que este video les haya ayudado. El próximo video que vamos a subir, vamos a estar hablando acerca del martes santo, lo que pasó el martes santo. Por el momento es todo. Dios me los bendiga.